Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro de Enfoca. Soy Nico Castellano, soy periodista, trabajo en la cadena SER y me dedico a temas humanitarios hace mucho tiempo. Y hoy estoy aquí encantado de acompañarles en este segundo encuentro de fotoperiodismo, de mirada desde el punto de vista de los medios de comunicación a las emergencias humanitarias de la mano de Médicos Sin Fronteras y de esta acción que vienen realizando y que se sitúa también muy en el origen de la organización, ¿no? Fueron médicos y periodistas los que fundaron esta organización hace ya muchísimas décadas y hoy en día la labor de incidencia, de visibilización de las realidades que se dan en el mundo humanitario son cada vez más necesarias, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con una fotoperiodista que aquellas que no la conozcan les puede parecer muy joven en pantalla, Ana Suriñac, pero que tiene una experiencia ya muy, muy larga, muy nutrida en distintas partes del planeta y en distintas miradas que luego repasaremos, ¿eh? Yo no voy a extenderme mucho en poner en alza quién es Ana Suriñac, pero sí me atrevería a decir que es una de las miradas más frescas de la fotografía, del fotoperiodismo en el mundo en los últimos años, ¿no? Me parece que ha llegado una generación de fotoperiodistas a nuestro país que está poniendo de relieve una nueva mirada que creo que era necesaria, ¿no? Sobre todo lo que está pasando sobre migraciones, desplazamiento forzoso. De hecho, este encuentro se enmarca, estamos a 3 días del Día Mundial del Refugiado, verán muchas estadísticas estos días, mañana se publica el informe de tendencias de ACNUR, el último dato, recuerden, hablaba de 79 millones y medio de personas, el récord de desplazamiento en la historia reciente, desde que hay registros. Mañana se espera un nuevo récord, veremos ese informe de ACNUR, pero hoy estamos aquí para ver precisamente con este tipo de encuentros que fomenta Médicos Sin Fronteras, pues cómo convive en los temas de actualidad, los refugiados, si hay una mirada permanente, distintas maneras de narrar esto para sensibilizar, etcétera, etcétera. Serán 30 minutos de charla, yo tendré la ocasión de conducir un poco la entrevista con Ana y luego, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de recibir algunas preguntas. Así que yo no me enrollo más. Ana Suriñac, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Nico. ¿Qué Bueno, tal? me parece que es muy oportuno que tengamos este encuentro, no solo por tu labor, no solo porque lo proponga Médicos Sin Fronteras, sino porque estamos en un momento, Ana, muy particular, ¿no? Sobre esta realidad. Yo antes de entrar en materia, que vamos a repasar un poco con tus fotografías, el viaje que has hecho de historias y lo que quieres contar con tu trabajo, me gustaría pues que me contaras de alguna manera cómo te inspiras en este tipo de trabajo, de dónde te viene, porque uno puede ser fotoperiodista, le puede gustar solo la guerra, le puede gustar informar de otro tipo de realidades, pero tú tienes una mirada muy concreta, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, para mí es un honor, ¿no? Estar aquí en estos encuentros en Foca, porque mi escuela fue Médicos Sin Fronteras, ¿no? Yo empecé a fotografiar y a fotografiar realidades ajenas trabajando para Médicos Sin Fronteras. Y yo creo que de allí me viene un poco esa mirada, ¿no? En Médicos Sin Fronteras hay un fotógrafo que muchos de los oyentes lo conocerán, que es Juan Carlos Tomasi. Para mí él fue mi maestro, ¿no? Y un poco él tiene esta culpa, ¿no? De que él me decía, ¿no? Tienes que mirar a la gente a los ojos antes de disparar y bueno, es lo que intento hacer fotografía donde fotografía. Tomás es un referente para todos y de aquí le mandamos un saludo. Tú estudiaste primero periodismo, luego fotografía. ¿Hubo alguna imagen, algún momento que dijiste, yo quiero ser fotógrafa más que plumilla, digamos? Sí, bueno, de hecho yo estudié periodismo, pero tenía claro, ¿no? Que mi manera de narrar era a través de la fotografía y de hecho bueno, hay muchas imágenes que te vienen a la memoria, ¿no? Cuando tienes que decir por qué te has dedicado a eso, pero hay una que para mí es icónica y representa muy bien también lo que yo quiero contar con mi trabajo y sobre todo fotografiando pues a poblaciones en movimiento, ¿no? Que es de lo que hablaremos hoy. Esta imagen es de Teresa Fraré. Teresa Fraré es una chica, bueno, era una chica estudiante cuando tomó esta fotografía. Lo que se está viendo en esta fotografía es David Kirby, que es, bueno, David Kirby era un activista homosexual que se infectó de VIH y esta fotografía fue tomada en los 90, ¿no? Recordemos en los 90, ¿no? El VIH era la principal causa de muerte en Estados Unidos
y si recordamos qué tipos de imágenes solían aparecer en los medios, ¿no? De personas enfermas de SIDA, pues eran siempre pues, personas en entornos muy precarios, casi siempre aparecían solas. En esta imagen se ve a David Kirby abrazado, ¿no? Acompañado bueno, el día que muere de toda su familia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que la fotografía tiene un poder que no tienen otros lenguajes, ¿no? Que es que puede cambiar, ¿no? La mirada que tenemos hacia aquella persona que percibimos como el otro, ¿no? Y creo que esta fotografía lo consiguió. No solo se consiguió cuando se hizo, sino que también cuando se publicó, ¿no? Yo siempre digo que no solo hacer las imágenes, sino que la gente las vea. Esta fotografía fue portada de Life y es una de las imágenes más icónicas de los años 90. Sin duda, ¿no? Todos la recordamos y marca un antes y un después. También sobre este tema en el que tú te has especializado, ¿no? Los movimientos, los desplazamientos de población forzosa. Has estado en Siria, en Yemen, República Centroafricana, en lugares como Colombia, donde el desplazamiento forzoso interior es muy grande, ¿no? Y no solemos hablar tanto de ello. ¿Por qué te aproximas a este tema? ¿Por qué te fijaste en el movimiento de población como un área a seguir para ti? Bueno, yo creo que también es síntoma, ¿no? De dónde vivimos, ¿no? En el Estado español está Melilla, ¿no? Bueno, Ceuta, Melilla, que de hecho va saliendo en los medios de comunicación y es una de las primeras fronteras a las que mi generación fuimos a fotografiar, ¿no? Y un poco, pues empecé fotografiando en Melilla, luego, pues de la mano de Médicos Sin Fronteras, de hecho, pues pude trabajar mucho en campos de desplazados, de refugiados y ver sobre todo, ¿no? Mañana comentabas que saldrá el nuevo informe de ACNUR, pues conocer a muchas de la gente desplazada, ¿no? Que de hecho son la gran mayoría de esta gente en movimiento son la gente que se desplaza dentro de su mismo país, ¿no? Entonces, al principio fue Melilla, luego fue el trabajo de Médicos Sin Fronteras. Estamos en la época donde más gente sale de sus casas a causa de múltiples razones, muchas relacionadas con muchos tipos de violencia y bueno, pues es uno de los factores de nuestra época. Vamos a profundizar en esto que estás explicando. Recordemos que en este Enfoca que organiza Médicos Sin Fronteras se dio la posibilidad a la gente de votar sobre qué portfolio, sobre qué tema ampliar en esta charla y la gente votó ellas también, ¿no? Y me parece que es una oportunidad también para que expliques por qué de tu mirada de género en todo esto, porque durante muchos años se ha hablado de las migraciones masculinas. Si uno piensa en las imágenes habituales cuando se piensa en movimientos migratorios, se piensa en un grupo de chicos, hombres, en una barca intentando llegar a Europa. ¿Por qué pusiste el foco aquí? ¿Por qué elegiste algunos países para hablar de este desplazamiento de las mujeres? Sí, de hecho, esta imagen que comentabas no es el punto de partida de ellas también, ¿no? No es un proyecto pensado como proyecto de voy a hacer fotografías a las mujeres en movimiento, sino un poco como comentaba Judith Prat, ¿no? En el anterior Enfoca que hicieron Judith Prat con Cristina Sánchez, ¿no? Pues supongo que también por la condición del hecho de que yo soy mujer, ¿no? Pues pones la mirada también en otras mujeres, ¿no? También el acceso para mí en muchas situaciones es mucho más fácil, ¿no? Fotografiar a mujeres que acaban de ser rescatadas en el Mediterráneo. Entonces, no ha sido un proyecto pensado de voy a fotografiar mujeres, sino que ha sido la necesidad, yo creo, ¿no? De ver que no hay suficientes historias de mujeres en movimiento en los medios de comunicación, lo que ha hecho que haga una recopilación de todo mi proyecto, de todos mis trabajos, ¿no? Y ponga encima de la mesa y mueva mucho más estas historias que a veces suelen ser invisibilizadas en los medios y en diferentes plataformas que tenemos de difusión. ¿Y qué crees que has aprendido de esta vulnerabilidad de las mujeres o de la perspectiva de género en todos estos movimientos migratorios? ¿O qué crees que no somos todavía capaces, aunque tú lo intentas, el resto de los medios o el resto de compañeros de trasladar sobre esta realidad? Bueno, al final yo creo que es evidente, ¿no? Que las mujeres en movimiento tienen una vulnerabilidad añadida, ¿no? El hecho de ser mujer en sí, pues ya es otra, les hace más vulnerables, ¿no? Pero en ellas también no intento no recrearme, ¿no? En solo la vulnerabilidad de las mujeres, sino que, por ejemplo, hay una imagen, ¿no? Que es de una chica que se llama Fátima, que conocí
precisamente en un barco de rescate, precisamente de Médicos Sin Fronteras en 2015. Fátima fue ella quien me pidió que si me podía contar su historia, ¿no? Y ella me decía que estaba harta de ver testimonios de mujeres, bueno, que cuando se hablaba de mujeres que se mueven en los medios, pues se las pintaba muchas veces de como vienen engañadas, no saben dónde van, las llevan de aquí para allá, las mafias las trafican. Todo esto es cierto, pero Fátima me decía, yo soy consciente, yo no he pagado por mi viaje, sé que tendré que devolver lo que vale este viaje, pero yo quiero hacer esto. He salido de Somalia sin contar nada a nadie y he salido de Somalia porque no quiero que mis hermanas menores pasen por lo mismo que estoy pasando yo, ¿no? Ella quería reivindicar que a pesar de todo, y sabiendo, ella sabía perfectamente lo que le estaba pasando y lo que le iba a pasar una vez llegase a Europa, a pesar de todo esto, estando informada, decidió salir, ¿no? Y bueno, pues son estos testimonios, ¿no? Que son tan necesarios escuchar también, porque a veces nosotros y nosotras cuando vamos a fotografiar o, ¿no? Incluso vamos con la historia un poco, ¿no? A veces a medida, a ti te habrá pesado, ¿no? Porque también has trabajado mucho con estas poblaciones, que llevas un poco en la cabeza, bueno, a esta gente le pasa esto, necesito un testimonio, este testimonio, y luego haces entrevistas que te cambian toda la historia y te dan una lección, ¿no? Pues un poco es una recopilación de mujeres que me han dado lecciones. Hablando de perspectivas que cambian, o que no cambian tanto, o que empeoran, me gustaría que nos explicaras un poco tu trabajo continuado en las islas griegas, ¿no? Has hecho un trabajo de seguimiento de toda esta población que ha atravesado el Mediterráneo desde la gran crisis siria del año 2015. Eh, Esas personas que han quedado atrapadas en las islas griegas, tú has estado varias veces en las islas griegas. ¿Cómo crees que estamos contando todas estas historias de las Islas Jaula? Médicos Sin Fronteras el otro día hacía un informe, publicaba un informe de estos 5 años penosos en violación de derechos humanos en las islas griegas como Islas Jaula, ejemplo, un modelo que se está repitiendo en otras partes de Europa. ¿Cómo ha sido trabajar en ese contexto? Bueno, de hecho yo la primera vez que estuve en Lesbos fue anterior a 2015, ¿no? De hecho, pues en 2012 estuvimos haciendo la historia de la UAN, que conocimos en la misma comisaría de policías. Todavía no había, aunque ya era un lugar donde llegaban, ¿no? Gente desde Turquía, bueno, hacia Lesbos para llegar a Europa, no era ese lugar que se puso tan en la palestra, ¿no? En 2015. Yo creo que hay que informar, evidentemente, ¿no? Cuando están pasando hechos puntuales, en 2015 estaba lleno de fotógrafos lesbos, ¿no? Incluso nos molestábamos, bueno, fotógrafos y periodistas nos molestábamos unos a otros, pero creo que para mí me fue muy bien tener perspectiva de qué estaba pasando en 2012, porque ya conocía mucha población local que en ese momento le estaba ayudando y he ido volviendo, ¿no? De hecho, estas imágenes que estamos viendo, estábamos juntos, ¿no? Cuando las hicimos, es enero de 2020 en Moria, que era un auténtico desastre, ¿no? O sea, había bolsas de basura que sobrepasaban prácticamente nuestras cabezas y luego las imágenes siguientes, ¿no? En septiembre, cuando quemó Moria, volvimos ahí con 5W a reportear qué estaba pasando y yo tuve la sensación, y creo que era compartida con muchos compañeros, de cuando vi Moria quemado no sabía si alegrarme o indignarme, ¿no? Mm. Y todavía no sé. Les pasó a los propios refugiados, ¿no? Que pensaban que algunos, muchos de ellos, que ese final devastador de Moria iba a ser un cambio para bien para ellos, porque era como la escenificación de que ese modelo era un fracaso, pero lejos de eso, volviste allí, hiciste el trabajo y está el nuevo Moria 2 al lado del gran supermercado este, ¿no? Y del otro gran campamento de Caretepe, ¿no? Bueno, está un Moria 2 que además no hay acceso, ¿no? Al menos en Moria, como se había expandido el campo, ¿no? Un campo preparado para 3.000 personas se había convertido en un campo de 20.000, pues podíamos nosotros, ¿no? Un poco, bueno, tú lo viviste también, ¿no? Pero podías acceder y tener testimonios y ver y fotografiar las condiciones. Ahora con este Moria 2, yo las imágenes que estoy viendo y que estoy recopilando las estoy haciendo a través de la propia gente que está viviendo allí, ¿no? Porque se nos ha negado el acceso a lo que está pasando allí en Moria 2, ¿no? Y de hecho, por lo que se cuenta, es peor todavía, si cabe, que lo que pasaba en Moria, ¿no? Por eso la importancia de volver a los sitios, no solo para fotografiar, que también, sino para tener contactos con gente que te pueda ir contando qué está pasando y hacer seguimiento de todas esas historias, ¿no? Porque si no, te quedas con el testimonio en algún momento, y muchas de las imágenes que estamos viendo hoy
o Fátima, ¿no? Que contaba la historia de ella, yo no la he vuelto a ver, ¿no? Pero sí que hay historias que podemos seguir y gracias a esto, pues yo en Moria, de hecho, cuando fuimos juntos conocimos a un fotógrafo de Afganistán que justo ahora acaba de llegar a Atenas, pero él ha sido quien me ha estado mandando imágenes de Moria 2, ¿no? Yo creo que es muy importante volver a los sitios para tener también estas referencias. Solo de Moria podríamos hablar durante horas, pero me gustaría seguir viajando con tus fotografías y venir un poquito más hacia el oeste, Mediterráneo central. Ahora mismo están el barco Médicos Sin Fronteras con más de 400 personas a bordo. Hay un montón de barcos de rescate bloqueados en los puertos italianos. De la situación que tú y yo vivimos con el Dignity One de Médicos Sin Fronteras, de cómo empezó aquello, ahora ha cambiado mucho, ¿no? La situación, pero más allá de la foto del rescate, etcétera, etcétera, me gustaría que me contaras algunas de las historias de lo que no se ve detrás de la cámara y de lo que tú, creo que hay un caso muy particular, el de Sara, que significa muy bien eso, ¿no? Sí, como comentabas, ¿no? Yo fotografié, cuando empecé fue con el Dignity, que no sé si es Dignity One o First, a lo mejor los de Médicos Sin Fronteras La verdad que yo le llamaba One, pero se igual. están poniendo la cabeza. Yo le llamaba First, pero no sé cuál es el correcto. Bueno, cuando empecé a fotografiar con ¿no? Rescates en el Mediterráneo, si me hubiese encontrado esta imagen que estamos viendo ahora, ¿no? De una embarcación llena de cadáveres en 2015, esto hubiese abierto portadas seguro, hubiese abierto informativos, pero esto yo me lo encontré ya en 2018, ¿no? Después de 3 años de tener constantemente imágenes de pateras con personas muertas, ¿no? Entonces, en 2018 nos encontramos esta embarcación y estábamos en el barco de Proactiva Open Arms y con Agus Morales, ¿no? Que es, bueno, es el director de la revista 5W y una persona con la que trabajo bastante, dijimos cómo vamos a contar esta historia para que esto trascienda, ¿no? O, bueno, no trascienda, pero al menos bueno, que llegue, ¿no? O que no se quede como 12 personas más, se han encontrado 12 personas más muertas en una embarcación. Lo que hicimos es contar la historia de esta niña, que es Sara Traoré. Sara, cuando la conocimos ese día, cuando salió de Libia, ella viajaba con su madre y su hermano de 12 años y cuando la conocimos, Agus y yo, se había quedado huérfano, ¿no? Su hermano había caído al mar, se quemó con la mezcla de agua y gasolina, ¿no? Empezó a tener quemaduras, la madre lo intentó mojar y se le resbaló, cayó en el mar y es uno de estos cadáveres, innumerables cadáveres que hay en este Mediterráneo. Y la madre es una de estas personas que vemos en esta patera muertas, ¿no? Creímos que contando la historia de Sara Traoré, cuando la gente viese esta imagen, pues no solo vería cadáveres en una patera, sino que sabe, ¿no? Que allí está la madre de Sara y por lo tanto puedo ¿no? hacer una fotografía más grande y un poco pues ver que allí hay madres, hijos, hermanos, ¿no? Bueno, que hay personas en definitiva, ¿no? Pero muchas veces con las imágenes de migraciones se ha hecho tan espectacular el fenómeno que a veces nos olvidamos, ¿no? Que esto, que todas estas personas pues también tienen hijos, hermanas y padres y madres. Eso es humanizar una barbaridad, que son 44.000 muertos desde finales de los 80, ¿no? Que están, según las estimaciones, y ponerle nombre a esa niña huérfana y hablar de la historia transmite mucho más que simplemente una foto de un grupo de cuerpos, ¿no? Yo creo que el fotoperiodismo ha evolucionado mucho también en ese sentido, ¿no? Y las historias que cuentan en 5W, tanto Agus como el resto de compañeros, por cierto, que no lo he dicho, aunque todo el mundo lo sabe, eres la jefa de fotografía de 5W, pero también se trata de eso, ¿no? De cómo contar una cosa que no es normal. Esto no es un accidente de tráfico, no es una fatalidad. Todas esas muertes son evitables, ¿no? Bueno, y a veces incluso, ¿no? Me encanta porque tú pones cifras que yo soy fatal, ¿no? Y pones el contexto, yo cuento cómo intentamos fotografiarlo, pero a veces yo incluso he estado en sitios, ¿no? Donde ha habido, pues, yo qué sé, llegadas a las costas en 2015 a las costas griegas o en 2018, ¿no? Cuando hubo toda esta mal llamada crisis, porque no fue una crisis, pero, ¿no? 2018, frontera sur, que dejaron, bueno, se ha vuelto a repetir ahora en Canarias, ¿no? Cuando que dejan a la gente parada y bloqueada en los puertos. Yo he visto fotoperiodistas trabajar y muchas veces sin poder llegar a profundizar en las historias porque
cuando, ¿no?, estás tan a tener la foto y tener la imagen para el día siguiente que no te permite hacer estas historias reposadas, ¿no? Yo creo que ambas maneras de fotografía son interesantes, pero no podemos olvidar esta, ¿no? También la de poner nombres y apellidos a las personas que estamos fotografiando y contar la historia un poco más allá porque muchas veces al final solo contamos que estas personas son migrantes o gente en movimiento y no contamos nada más de ellas, ¿no? Y al final el hecho de ser migrante es una de las múltiples facetas que tienen en su vida y eso también hay que verlo en imagen. Hay otra cosa, Ana, interesante también que me gustaría preguntarte. Estamos hablando hasta ahora de contextos, digamos, de breaking news, de si Moria cuando se quema o un naufragio en el Mediterráneo Central. Son trabajos que tú publicas rápidamente. Bueno, si le quieres dar, digamos, una digestión más elaborada para 5W, es otra narrativa, está claro, pero digamos que son trabajos que tanto Médicos Sin Fronteras en su labor diaria puede colocar el mensaje con los 5 años de las islas griegas a un rescate que haga en el Mediterráneo, como el que tienen ahora en marcha. Pero, ¿qué pasa cuando te vas fuera de foco? Cuando te vas a realidades absolutamente olvidadas, ¿no? Organizaciones como Médicos intentan rescatar de vez en cuando esas crisis olvidadas y me gustaría que nos hablaras de tu experiencia en Sudán del Sur, el país más joven del mundo, porque es una realidad absolutamente fuera del mapa mediático. ¿Por qué vas allí? ¿Te cuesta trasladar esto? ¿Te cuesta publicarlo? ¿Contribuye tu fotografía que, por ejemplo, Médicos visibilice este tema? Bueno, al final también utilizas, ¿no?, estas coberturas que pueden ser más mediáticas, ¿no?, como el Mediterráneo o Moria, pues en ellas también hay Mediterráneo, hay Moria, pero hay contextos como Sudán del Sur, República Centroafricana, pues ¿no?, el lago Chad, todos los países del lago Chad. Entonces, yo creo que es la manera también de poder colocar estas historias un poco más, no tanto olvidadas, sino ignoradas o que no forman parte de la agenda, ¿no? En Sudán del Sur, yo de hecho fui de la mano de Médicos Sin Fronteras, ¿no? He estado en Malakal. Malakal era la segunda ciudad más importante del país, que quedó arrasada cuando se estalló el conflicto, ¿no? Primero hubo un conflicto de la independencia de Sudán, con Sudán del Sur, luego hubo un conflicto interno en Sudán del Sur, y Malakal era la segunda ciudad y quedó totalmente arrasada. Yo viajé allí en 2, 3 ocasiones y cada vez que viajábamos el campo de desplazados al que había movilizado toda la gente, ¿no?, de Sudán del Sur era más espantoso, ¿no? Esta imagen de hecho fue en el último viaje que hice a Malakal y es una de las imágenes que precisamente no la he publicado alguna vez cuando hablo del contexto de Sudán del Sur, porque al final cuando lo que está pasando en esta imagen es que un chico está muriendo de tuberculosis que no se le puede tratar porque no hay suficiente infraestructura para tratar al chico, ¿no? Es una crisis de estas crisis que se juntan múltiples crisis y hay enfermedades que en otros contextos podrían ser tratadas. En este contexto, este chico, yo iba cada día al hospital de Médicos Sin Fronteras, se iba deteriorando y este es el momento que él pues fallece, ¿no? Y quien le está abrazando y le está cerrando los ojos es su madre, ¿no? Es una fotografía que explica mucho, ¿no?, qué pasa en un contexto más allá de las bombas, ¿no?, qué pasa en una guerra, y no la he publicado demasiado porque aunque estuve fotografiando mucho, yo siempre pongo esta fotografía de ejemplo, sobre todo a estudiantes de fotografía, ¿no? Estuve siguiendo mucho qué le iba pasando a este chico cada día, nunca supe el nombre y no supe el nombre de la madre. Y aunque ella, en este momento que él se está muriendo, ella estaba cómoda, o yo quiero pensar que estaba cómoda, porque luego, ¿no?, lo de detrás de la imagen, ¿no?, luego me abrazó, ¿no? Pero al no saber nombres y apellidos, bueno, o nombre al menos de estas personas, creí que no podía formar parte, por ejemplo, de ellas también, ¿no? Entonces es una imagen que yo creo que es potente, pero al no tener información, yo siempre digo que es igual de potente la imagen que la información de lo que está pasando, pues es una imagen que ha quedado un poco en mis discos duros. Sí, lo que decía, ¿no? Interesante. No es que no siga siendo importante, sino que somos los de aquí los que no ponemos el foco en aquello, ¿no? Yo, cuando he estado en Sudán del Sur, en República Centroafricana, o en contextos tan duros como este, o en Somalia, piensas, pero ¿cómo es posible que no tenga más atención, ¿no?, internacional? Y por mucho que Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones nos zarandeen,
resulta difícil de entender por qué nos encerramos tanto en nuestras pequeñas miserias cercanas, ¿no? Pero bueno, como eso nosotros no lo vamos a resolver, vamos a ver cómo tú te lo curras para intentar llegar a la gente que a lo mejor no tiene una mirada tan periodística, a lo mejor no le da por visualizar 5W o por leer el periódico de turno o escuchar la radio. Tú has intentado con otras narrativas llegar a otro público, ¿no? Porque, o sea, yo me considero a veces un fracasado. Llevo 21 años haciendo esto, he contado todo tipo de reportajes, como tú llevas un montón de años, y cuando uno ve los índices de racismo o cómo interactúa en las redes la gente con este tema, dice, ¿qué carajo estoy haciendo, no? Con perdón. Algo estamos haciendo mal o no estamos sabiendo llegar a esas otras personas que a lo mejor no les interesan a priori estos temas. Cuéntame esas nuevas narrativas que estás intentando. Por un lado, bueno, estuvimos en enero de 2020 en Moria, preparando precisamente una obra de teatro de Una Hora Menos Producciones, que es una pequeña compañía canaria, que por las dificultades de la pandemia se estrenó simbólicamente en Las Palmas y ahora va a empezar a moverse. ¿Qué supuso para ti cuando un director de teatro te llama y te dice, oye, quiero que participes en una obra de teatro para hablar de la realidad de las personas migrantes? Estamos viendo el cartel. Bueno, esto, precisamente esta reflexión, ¿no? De que yo ahora ya dudo de si hacer fotos de llegadas o de rescates en el Mediterráneo ayuda o ayuda a empatizar y a contar por lo que están pasando, o al contrario, ¿no? Ayuda a avivar ese discurso del odio. Entonces yo, bueno, todos, ¿no? Yo creo, todos los que llevamos tiempo, tú también, ¿no? Cubriendo movimientos de población, haces una reflexión de qué debemos hacer, ¿no? Entonces, pues esta obra de teatro que es Moria, cuando me llamó Mario, que es el director, pues evidentemente yo dije, qué bien, ¿no? Qué bien que haya otros lenguajes, otras narrativas, salir de las portadas de los informativos y llevar, yo creo que el teatro, la cultura es una gran herramienta de sensibilización, ¿no? Llevar esto al teatro porque llegaremos a otros públicos. Nos pasa muchas veces que estamos siempre hablando para gente convencida, ¿no? Al menos con una obra de teatro yo creo que hay gente que seguramente se acercará, ¿no? En esta obra de teatro al final lo que hacen, ¿no? Es teatro documental. Yo allí fui a hacer vídeos 360, que para mí fue un reto, ¿no? Y hay una pantalla 360, entonces el público entra en una tienda, ¿no? Y incluso hueles, ¿no? Hueles la comida porque están cocinando. Hay dos actrices que son personajes reales que te están contando historias reales, todo lo que se cuenta es verdad. Y entonces yo creo, bueno, yo de hecho que lo vi, lo trabajamos nosotros dos evidentemente con Mario Valentín. Cuando lo ves en directo, te sientes realmente que estás en el campo de nuevo, ¿no? Yo creo que es brutal poder trabajar en estos nuevos lenguajes porque creo que son una de las maneras para empatizar. Teatro inmersivo que va también de la mano de Médicos Sin Fronteras. De hecho, una de las historias de las protagonistas es una afgana que trabajaba como traductora de Médicos Sin Fronteras en el programa de salud y que ahora, por cierto, sigue el viaje, sigue por los Balcanes intentando llegar a Alemania, o sea que las historias de desplazamiento siguen vivas. Pero quiero que me hables también de un proyecto muy bonito. Acabas de estar en el Festival de Málaga, de Bosa, ¿no? Hablamos muchas veces de quiénes son los protagonistas de las historias o de qué derecho tenemos los blancos de contar las historias de los protagonistas migrantes, etcétera, etcétera. Tú has cambiado, digamos, la perspectiva de la cámara y has hecho un proyecto que se llama Bosa. Cuéntanos. Sí, de hecho he dejado de hacer fotos, ¿no? Cosa que pensaba que no pasaría, pero a veces lo importante es contar historias, ¿no? Y hacer llegar las historias en múltiples lenguajes. Con Bosa lo que hemos intentado, bueno, lo que hemos hecho, ¿no? Junto a Severin Sayú es contar estos procesos migratorios, porque la migración no es solo el momento en que se mueven, es todo el proceso, ¿no? Todo lo que conlleva, pues contarlos a través de las imágenes que las mismas personas generan con los teléfonos móviles. No es que nosotras las hayamos dado móviles para que se vayan grabando, sino que hemos hecho un proceso de edición, sobre todo, de todo lo que ellas llevaban en los teléfonos móviles para montar este corto documental. ¿Te parece que vemos un adelanto y seguimos comentando? Perfecto. Vamos a ver el teaser. Ceux qui disent non que les migrants sont des délinquants, sont des trucs. Je sais pas pourquoi il a quitté son pays. Tu connais pas son passé. Moi, j'ai une histoire, j'ai une vie. Parce que chacun de nous a deux oreilles, deux pieds. Je pouvais pas vraiment la prendre avec moi et risquer sa vie aussi, donc je l'ai laissée avec ma mère. Elle me manque énormément.
Ce jour-là, on avait fui et on est allé en haut d'une montagne. Je souriais, c'est pour montrer mon visage positif à ma famille, en disant que ouais, ça va, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai passé par voiture. C'est ça que j'ai dit à ma maman. Parce qu'une fois, si elle savait que c'était l'eau, elle ne va jamais accepter que je travaille. Et j'entendais les gens dire le mot Boza. J'ai demandé un peu de gauche à droite pour savoir ce que ça voulait dire. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Je t'aime beaucoup, porte-toi bien. Bueno, Ana, impresionante, ¿no? Cómo cambia la perspectiva de estar tú a bordo del barco de rescate haciendo la foto de esa persona grabando su propio rescate desde la barca, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo, de hecho, para mí este cortometraje, ¿no? Que al final la pandemia también lo paró un poco, pero creo, para mí la difusión que hay de este documental sobre todo es a través de institutos y lo que estamos haciendo, ¿no? Es moverlo en festivales, se estrenó en Málaga, pero en paralelo lo estamos moviendo en institutos y para mí, cuando vi que funcionaba Bosa es cuando una chica me levantó la mano y me dijo, pero esta gente que está en este documental, o sobre todo ella se fijaba en Aminata, que es una de las protagonistas, esta chica no de hecho es Aminata es la imagen del cartel, es una fotografía suya, digo, esta Aminata no es como las personas que tú fotografías que llegan en patera, ella es diferente. Y dije, no, Aminata llegó en patera igual que todos los que yo fotografío. Y esto, ¿no? Es como esta chica de instituto estaba viendo a Aminata como una persona diferente porque la está viendo saliendo de su casa, que se ha fotografiado, haciéndose un selfie después de una redada en Marruecos, llorando con su hija, jugando con su hija. Entonces, está viendo a Aminata en todas las facetas de su vida, que realmente es quien es, ¿no? Aminata es mucho más que una chica rescatada en una partera por salvamento marítimo, ¿no? Y yo creo que con este cortometraje, ahora estamos intentando hacer un largo porque creo que nos hemos quedado un poco a medio camino, pero creo que sí conseguimos pues girar un poco y dar otra manera de representarles, ¿no? Desde luego, bueno, hemos inventado tantos términos para encasillar a la gente, ¿no? Como migrante, bla, bla, refugiado, como si solo esa condición de persona desplazada fuera su personalidad y tiene sus sueños, sus deseos, sus ilusiones y sus frustraciones como cualquiera, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, Ana, pero hay una parte de estos encuentros que organiza Médicos Sin Fronteras que consiste en colaborar con alguna escuela de fotografía. En este caso lo han hecho con la Escuela de Fotografía Black Camera de Bilbao. Y vamos a incorporar estas nuevas miradas con algunas fotografías que vamos a ir viendo. Algunas de ellas las has visionado tú antes y has seleccionado, has elegido en este caso el trabajo Vidasoa de Arcade Size, del que vamos a mostrar 6 fotografías para que las puedas comentar. Sí, de hecho. Él ha estado varios años, ¿no? Documentando otras realidades que no tienen nada que ver con el fotoperiodismo, con lo que pasa en la frontera del País Vasco con Francia. ¿Por qué ha elegido este trabajo, Ana? Bueno, de hecho, antes Black Camera es una gran escuela de fotografía, ¿no? En Bilbao que organizan, de hecho, el Basquedot Festival, al cual hemos tenido la suerte de estar invitados porque es un festival súper interesante, ¿no? He elegido este trabajo de Arcades porque, de hecho, primero vi las imágenes, luego leí, ¿no? qué había detrás de cada imagen, pero me parece una manera muy sutil, muy simple y muy efectiva de fotografiar pues, lo que está pasando en Bidasoa, ¿no? que es una otra frontera, ¿no? Que no fotografiamos tanto, que es porque no es tan espectacular, ¿no? No hay tanta gente, es mucho más de modo individual, ¿no? Como se ven las imágenes de Arcades. Y además, aparte que me encantaba la imagen, me encanta esta imagen que habría, ¿no? De estas palomas con el Ongi Otorri, ¿no? Que es Bienvenidos Refugiados detrás. Y luego el tema de los mapas, ¿no? Estos mapas que hemos visto 1000 veces, ¿no? Que van mirando en los mapas dónde están, muchas veces no saben ni por dónde van, sino van por donde les lleva el autobús o no sé qué, pero sí tienen claro dónde quieren ir, ¿no? Y además de que me gustaban las imágenes, cuando seleccionamos el trabajo, los pies de foto, ¿no? La información que había en las imágenes, hay una imagen que me encanta, que tengo aquí la chuleta porque no me quería equivocar de nombres, ¿no? Pero
donde se ve a un chico que se llama Sila y a un hombre que se llama John, creo recordar, sí, John, hablando al lado de unas vías del tren, ¿no? Me encantó la imagen porque no se ve tanto las relaciones que debería haber, ¿no? entre gente local y gente que llega. Pero además cuando vi que tenía nombre, apellido, que sabía la historia, pues he visto que Arcaich ha trabajado este tema que realmente le importa, y lo que veo en las imágenes lo veo luego también en los pies de foto. La verdad que la labor en la frontera norte, poco mediática, y de esos nuevos Mugalaris, de la gente que colabora en el cruce de fronteras, que ayuda a la gente que llega ahí tirada, es muy, muy interesante, y creo que es un reto para todos poner más el foco ahí. Así que me parece muy, muy buena la elección que has hecho. Oye, no tenemos tiempo, pero por lo menos sí te quiero hacer llegar una de las preguntas que las más de 700 personas que me dicen que nos están viendo han hecho. Es César Arévalo Lozano, y te pregunta, Ana, ¿crees que actualmente acceder como periodista a algunos lugares con conflictos armados es más difícil que hace 10 o 20 años? Claro, yo, como decía Nico, hace 20 años, soy joven, y hace 20 años no iba a estos lugares, ¿no? Y yo creo que, bueno, aparte que ahora hemos tenido una pandemia, ¿no? Que es como la excusa perfecta para no dar visados para ir a ningún lado, pero sí que es verdad que hay lugares de conflictos. Por ejemplo, hablábamos antes de Yemen. Yo he estado en Yemen 2 veces, pero me encantaría haber vuelto a Yemen porque hay un conflicto abierto, hay todo tipo de situaciones de vulnerabilidad en Yemen. No hemos podido ir. Yo creo que sí que es más complicado moverse, y es más complicado acceder a estos conflictos, ¿no? De hecho, no solo a los conflictos, también es más complicado, como hablábamos, acceder al nuevo Moria, y de hecho, bueno, restricciones ha habido, ¿no? Lo hemos hablado ampliamente, no quiero irme del tema, pero en nuestro país para fotografiar lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Entonces, sí que es verdad, yo creo que cada vez se están poniendo más trabas, pero creo que poner estas trabas todavía va en contra, ¿no? Porque al final no son los medios de comunicación solo la única manera de comunicarnos, ¿no? Y a mí no me dejan entrar en Moria, pues tengo recursos para saber qué está pasando dentro de Moria. Y aparte hay múltiples canales de información, y entonces yo creo que bloquear tanto el acceso pues no ayuda. Ya, de hecho, el problema, Ana, es que muchas veces ya no solo son lugares de conflicto de tiros o de frente, sino mira lo que le pasó a nuestros compañeros en Burkina, lo que está pasando en el Sahel, ¿no? Que hay contextos que no... Una última pregunta rápida me pasan. Dice, ¿en algún país has encontrado problemas para poder hacer tu trabajo? Más de uno, ¿no? En España, bueno, tú trabajas mucho más aquí que yo, pero este año, yo de hecho ha sido este año donde he trabajado más, y he encontrado muchísimos problemas para poder trabajar aquí, pero sí, evidentemente, bueno, el acceso a los sitios donde están pasando cosas generalmente es complicado, ¿no? Entonces, pues muchas veces hay que llegar de la mano de ONGs, de Naciones Unidas, tienes que montártelo para poder contar las historias que quieres contar, pero evidentemente nadie te pone una alfombra roja para contar cosas en lugares donde pasan las cosas. Está claro. Tampoco se la pone de Médicos Sin Fronteras, porque evidentemente. Es complicado. Pues Ana, ha sido un placer. Yo te haría 40.000 preguntas más, y me parece que seguramente la gente está esperando que sigamos, pero bueno, habíamos pactado para no alargarnos mucho, una media hora, ya hemos superado el tiempo. Te agradezco mucho el ratito y sigue así. Ya no eres tan joven, ¿eh? Tengo que decirte. Bueno. No llevas 5 años en esto, o sea que muchas gracias por tu tiempo, por tu mirada, por la labor que realizas, y gracias por contribuir también a que se conozcan los contextos en los que trabaja Médicos Sin Fronteras. Pues muchas gracias a ti también. Y nada, el próximo día que nos veamos yo quiero esta camiseta, ¿eh? A ver si me dices dónde la has conseguido. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todos. Médicos Sin Fronteras les agradece que nos hayan seguido en este segundo encuentro de Enfoca, que ha estado centrado en esta ocasión en la población desplazada y en los refugiados de cara al 20J. Y bueno, les emplazamos a la siguiente cita. Muchas gracias. Chao.